Vamos a ver lo que se llama estabilización de la placa de ateroma. Y en el video anterior vimos qué es la aterosclerosis, cómo se forma la placa de ateroma, la patofisiología de la placa de ateroma y específicamente cómo el que se rompa la placa de ateroma puede hacer que el paciente termine con la formación de un trombo que obstruye la luz, o sea, puede terminar con un infarto, que fue el video anterior. Entonces, ya en el video anterior vimos la ruptura de la placa de ateroma. La placa de ateroma puede terminar en la formación de un trombo, y este trombo puede obstruir la luz de la arteria. Y si tenemos obstrucción de la luz de la arteria, el órgano va a tener isquemia. Esto lo vimos en el video anterior, a lo que se le llama, o la definición de estabilización de la placa de ateroma. Van a ser los cambios de la placa de ateroma, que hace que sea más difícil que se rompa la placa, se rompa la placa de ateroma. Entonces vamos a ver cuáles son estos dos cambios que puede tener la placa de ateroma, que hace que sea más difícil que se rompa la placa y tengamos finalmente un infarto, o sea, isquemia del órgano. Entonces volvemos a poner la arteria. Aquí está la arteria. Y ya vimos, esta es la primera capa, es la íntima, que tiene las células endoteliales. Estas son las células endoteliales. Aquí, células endoteliales, aquí igual. Estas son las células endoteliales. Y ahorita van a ver por qué puse este abombamiento de la íntima. Entonces, esta es la luz de la arteria. Esta es la primera capa, que es la íntima. La siguiente capa es la media. Entonces, aquí viene la media. Aquí igual. Esta es la capa de la media. Todo esto es la capa de la media. Y después de la capa de la media está la adventicia. Esta es la adventicia. Esta es la adventicia. Y vamos a tener la placa. Entonces, la placa de ateroma ya vimos que son depósitos de lípidos. Entonces lo voy a poner aquí. Son depósitos de lípidos con un centro necrosado rodeado de una capa de fibra muscular. La capa fibromuscular vimos que eran células de músculo liso. Esto que estoy poniendo aquí, estas son células de músculo liso. Y dijimos, este centro, estos depósitos de lípidos, este de aquí, está rodeado por una capa fibromuscular. La capa fibromuscular son varias células de músculo liso. Y aquí ven cómo es que tengamos varias células de músculo liso entre los depósitos de lípidos y la capa de la íntima. Vean cómo esto hace un abombamiento de la íntima. Aquí tuvimos células de músculo liso que cuando se fue formando la placa de ateroma, o sea, cuando se fueron formando esos depósitos de lípidos, las células de músculo liso de aquí migraron de aquí a acá. Y entonces empezamos a tener acumulación de células de músculo liso entre la placa de ateroma, o digamos entre los depósitos de lípidos y la capa de la íntima. En el video anterior vimos que si se rompía, lo voy a poner de este lado, que si se llega a romper la placa, digamos que de este lado se rompe la placa, y dijimos, tenemos exposición de la colágena subendotelial. Aquí me faltó poner la colágena subendotelial. La colágena va aquí entre la íntima y la media. Esto es la colágena. Entonces vean cómo si se rompe la placa como la rompí aquí, tenemos exposición de la colágena. Y en el video anterior vimos que la exposición de la colágena predispone a que aquí se empiecen a adherir plaquetas, y finalmente vamos a tener la formación de un trombo. Y este trombo, vean cómo puede obstruir la luz de la arteria. Esto fue lo que vimos en el video anterior. Esta es la definición que puse aquí. Entonces, ¿cómo vamos a estabilizar esta placa? Estabilización es cualquier proceso o cualquier cambio de la placa que haga que sea más difícil que se rompa la placa de ateroma. Y tenemos dos cambios. Un cambio es que se pongan o se agreguen más células de músculo liso aquí. O sea, vamos a tener, digamos, más agregación de células de músculo liso, entre la íntima y los depósitos de lípidos. Porque ven, si tenemos, voy a poner dos
arterias con placa de ateroma, una que tenga muy pocas células de músculo liso entre la íntima y los depósitos de lípidos, y otra que tenga muchas células de músculo liso, para que vean por qué al tener muchas células de músculo liso es más difícil que se rompa la placa, o que si se llega a romper la placa no se exponga la colágena subendotelial. Entonces voy a borrar aquí. Vamos a poner dos arterias. Aquí tenemos una arteria, aquí está una arteria, y aquí tenemos otra arteria. Las dos tienen la capa de la íntima, está así como abombada, la capa de la íntima. Aquí igual la capa de la íntima está abombada. Y vamos a tener la capa de la media. Esta es la media. Solo estoy poniendo en las paredes de este lado. Aquí es lo mismo, pero solo estoy poniendo de este lado. Aquí igual está la media. Esto es la capa de la media. Y después sigue la adventicia. Esta es la adventicia. Esta es la adventicia. Entonces vamos a poner los depósitos de lípidos, que es la placa de ateroma. Aquí está la placa de ateroma. Voy a poner los depósitos de lípidos. Aquí están. Aquí están los depósitos de lípidos. Y voy a poner la capa fibromuscular. Entonces aquí está rodeado de células de músculo liso. Estas son células de músculo liso. Y aquí tenemos, digamos, nada más dos capas de células de músculo liso. Aquí voy a poner los depósitos de lípidos. Aquí están. Los depósitos de lípidos. Así. Y voy a poner varias capas. Así. Varias capas de células de músculo liso. Todas estas son células de músculo liso. Y aquí ven como hay más capas o más células de músculo liso que se encuentran entre la capa de la íntima y los depósitos de lípidos. Aquí hay más. Entonces, ¿cuál placa si se rompe? ¿Creen que sea más fácil que al romperse dañe a la íntima o dañe al endotelio y se exponga la colágena? Entonces, voy a volver a poner la colágena. Aquí viene la colágena. Aquí está la colágena. Aquí igual, aquí está la colágena. Entonces, ¿qué pasa si se rompe esta placa? Digamos, si se rompe esta placa, así se rompe, y vean cómo esto dañó a la íntima. Esto que está aquí es la íntima. La íntima también se llama el endotelio. Entonces vean cómo aquí que rompí la placa, se daña la placa y se daña la colágena y se daña la íntima. Lo que está en verde es la colágena. Entonces, si ya tenemos daño aquí al endotelio y a la colágena, pues se va a empezar a hacer un trombo. Se van a empezar a adherir plaquetas y se va a hacer la formación de un trombo. Vean aquí, si se rompe la placa, se puede llegar a romper la placa, pero si se rompe aquí. Y vean cómo esta ruptura no dañó a la colágena y no dañó al endotelio. Si nos daña la colágena, si no tenemos daño a la colágena, si no hay daño a la colágena, no tenemos la formación de un trombo. No hay la formación de un trombo. Y entonces no vamos a tener un infarto. Entonces, esto es una estabilización. Una estabilización de la placa es que tengamos más células de músculo liso aquí entre la íntima y los depósitos, de lípidos. Mientras más células de músculo liso tengamos, más difícil es que si se rompe la placa, también nos daña el endotelio, también nos daña aquí. Ese es un, digamos, primer paso de la estabilización o un proceso de estabilización. El otro es la calcificación. Esto es si tenemos calcio, o sea que se pongan depósitos de calcio en la placa. Entonces, digamos, aquí está la placa y le voy a poner depósitos de calcio. Entonces, eso que estoy poniendo son depósitos de calcio. Al poner iones de calcio en la placa de ateroma, esta hace más dura la placa de ateroma. Entonces, calcificación de la placa hace que esté más dura la placa. Y si la placa está más dura, es más difícil que se rompa. Y entonces, si es más difícil que se rompa, pues estamos estabilizando la placa. ¿Qué es más fácil que se rompa? Una placa no calcificada o una placa calcificada. Es más fácil que se rompa, digamos, esta placa que no está calcificada a esta placa que está más dura porque está calcificada. Y entonces ese es otro proceso de estabilización. Para estabilizar las placas de ateroma son dos procesos. Son dos cosas. Una es que tengamos más células de músculo liso entre la íntima y los depósitos de lípidos. Y la otra es que tengamos calcificación de la placa de ateroma, que se depositen iones de calcio aquí. Generalmente las placas, mientras más viejas,
mientras más vieja es una placa, o sea, digamos que esta placa se empezó a formar cuando el paciente tenía, por ejemplo, 20 años. Y tenemos una placa que se empezó a formar cuando el paciente tenía 30 años. Las placas que tienen más años, o sea, más viejas, por ejemplo, la placa que se formó cuando el paciente tenía 20 años, digamos que ahorita el paciente tiene 50 años. ¿Cuál placa se formó antes, la de 20 años o la de 30 años? Pero se formó la placa cuando el paciente tenía 20 años. Esa es una placa más vieja, la que se formó a los 20 años. Mientras más viejas sean las placas, más calcio se les va depositando, o sea, conforme pasan los años, más iones de calcio se depositan aquí. Y si se depositan más iones de calcio, se hace más dura la placa, y si se hace más dura, se estabiliza más. Entonces, las placas más viejas, las placas de ateroma más viejas, son las más estables, o sea, son las menos probable que se rompan. Entonces, generalmente, si se llega a romper una placa de ateroma que finalmente termine en la formación de un trombo, generalmente es una placa joven, una placa que recientemente se empezó a formar. Generalmente es una placa joven. Y estos son los dos procesos de estabilización. Entonces, estabilización de la placa de ateroma son los cambios de la placa de ateroma que impide, que hace que sea más difícil, que si se rompe la placa de ateroma se forme un trombo, ya sea porque hace que sea más difícil que se rompa la placa de ateroma, como es al hacerla más dura por depósitos de iones de calcio, o ya sea por poner más células de músculo liso entre la capa de la íntima y los depósitos de lípidos. Esos dos procesos son procesos de estabilización y hace que sea más difícil que terminemos en la complicación de la formación de un trombo que termine en un infarto. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.